Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza para que juntos nos pongamos manos a la obra y dejemos nuestro hogar impecable. Así que si necesitas motivación para limpiar o simplemente te gusta ver estos vídeos para relajarte, estás en el lugar perfecto. Prepárate un cafecito y ponte cómodo o coge tus productos de limpieza y ponte a limpiar conmigo. Lo primero que he hecho es poner una lavadora de ropa de color. Siempre que tengo ropa para lavar, prefiero empezar poniendo una lavadora porque así siento que aprovecho el tiempo al máximo. De esa forma, mientras voy limpiando, la ropa se va lavando sola, así que es una forma de organizar la limpieza y hacer varias tareas a la vez. Para ropa blanca y ropa de color, siempre utilizo oxígeno activo o percarbonato, una de las dos cosas. Pongo 2 cacitos en el tambor junto con la ropa. Ayudan a eliminar manchas difíciles y blanquean la ropa blanca. El detergente que estoy utilizando es el de ropa blanca y de color de Mercadona, que se parece muchísimo al Ariel. También utilizo el suavizante Lenor, que es uno de mis favoritos y lo compro en Action. Y ya con la lavadora en marcha me voy a la habitación. Lo primero que quería hacer era pasar el aspirador antiácaros por el colchón. Este aparato fue una de las mejores compras que hice el año pasado para la limpieza de mi casa. Lo paso todas las semanas, a veces sobre el colchón directamente y otras veces con el protector puesto. Y no os imagináis todo lo que saca. Creo que es importante tener algo como esto en casa porque los ácaros del polvo son una de las principales causas de alergias y problemas respiratorios. Yo estoy súper contenta con esta compra, así que os dejaré el enlace en la cajita de descripción de este vídeo por si os interesa echarle un vistazo. Mirad todo lo que ha sacado en un momento, la verdad es que este aspirador es maravilloso. Y ahora con el colchón bien aspirado voy a pulverizar este eliminador de olores que es de Zeeman y me encanta cómo huele. Este ya se me está acabando, pero tengo otro de color rosa que también huele muy bien. Muchas veces me preguntáis cómo limpio los estores. Para mantenerlos lo que hago es pasar el plumero atrapapolvo y cuando quiero limpiarlos más en profundidad pongo en un cubito agua tibia con un chorrito de lavavajillas y con una bayeta mojada bien escurrida voy frotando por todo el store. La verdad es que no tiene misterio, son muy fáciles de limpiar y se mantienen muy bien con el plumero. Lo siguiente que he hecho es quitarle el polvo a los cuadros y al cabecero con el mismo plumero y también se lo paso siempre a los muebles antes de limpiar con producto para eliminar el exceso de polvo. El producto que utilizo para los muebles de mi casa es el multiusos de Fabulosa que compro en Action. Siempre utilizaba el de limonada rosa, pero la última vez que fui no lo tenían, así que me llevé el de limón lavanda que también huele muy bien. Es un aroma parecido al de limonada rosa, aunque por supuesto prefiero el otro, pero este también me gusta. Como veis, sigo sin tener lámpara en mi mesilla de noche y es que estamos intentando reparar la que se rompió porque es posible que sí que tenga arreglo y como tampoco he visto unas que me encanten y que me gusten, pues creo que siempre es mejor arreglar lo que se tiene y poderlo aprovechar. Mientras limpio me encanta poner en el difusor algún aroma que me guste y me relaje y hace que el momento de la limpieza sea mucho mejor. Alguna vez me habéis comentado que tenéis un difusor que con el tiempo ya apenas saca vapor y eso es porque se van obturando con las esencias y todo. Y de vez en cuando hay que limpiarlos por dentro con un bastoncillo de los oídos, es muy sencillo. Y si no sabéis cómo hacerlo, comentádmelo porque así os lo enseñaré en otro vídeo. También aprovecho para limpiar el cabecero que tenía alguna manchita. Mi cabecero es de polipiel y lo limpio siempre con Cif, aunque ya está muy hecho polvo el pobre y por muchos sitios está pelado. Me habéis recomendado ponerle crema Nivea a la polipiel para nutrirla, pero no sé si cuando ya está tan pelado eso funciona. La verdad es que en cuanto pueda lo cambiaré porque antes me gustaba mucho la polipiel, pero cada vez me gusta menos. También quiero limpiar hoy todos los espejos de la habitación y para ello utilizo mi limpiacristales favorito que es este de Mercadona. Para que los cristales y los espejos queden bien,
También es muy importante el tipo de bayeta que utilizamos. Así que yo siempre suelo utilizar una bayeta especial para cristales que no dejan pelusa o si no papel absorbente, porque utilizar una bayeta que no sea la adecuada puede hacer que los cristales no queden bien. Me preguntáis mucho por este espejo tocador que compré hace un tiempo en Amazon y creo que este tipo de espejos son una idea muy buena para convertir una mesa o un escritorio en un tocador de forma fácil y bastante económica, porque los tocadores normalmente son más caros. Aquí es donde teníamos antes el ordenador y cuando lo cambiamos de sitio nos quedó el escritorio y pensé que sería una buena idea aprovecharlo y ponerle un espejo con luces. Y la verdad es que estoy muy contenta. Esta semana pasada por fin quité la balda que teníamos debajo del escritorio de cuando teníamos el ordenador y le tapé los agujeros, pero bueno, ahora falta pintar, que tenemos que ir a buscar la pintura porque también tenemos que pintar la pared del comedor, así que bueno, pues lo haremos todo junto. El caso es que en una casa no se para, siempre hay cosas que hacer, cosas que cambiar, cosas que reparar y a veces se van acumulando. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Bottle your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this. Y para acabar aquí en la habitación paso el aspirador, que esto lo hago siempre todos los días, pero ahora con más razón porque Pompi está en plena época de muda y el pelo que suelta es exagerado. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. En el salón tengo bastantes cosas que hacer, principalmente las tareas diarias, que sería limpiar el polvo, la mesa, el espejo, sobre todo este de aquí, que es el que más ensucia, porque el que tengo encima del sofá no lo tocamos y prácticamente nos ensucia, entonces lo limpio con menos frecuencia. Vais a ver a Pompi que no para de correr de un lado para otro desesperada y no sabe dónde meterse, porque es que tenemos unos vecinos nuevos arriba que no paran de dar golpes a todas horas. La verdad es que es horrible y Pompi es una perra muy miedosa y cualquier ruido que escucha ya se asusta. En fin, cosas que pasan en las comunidades de vecinos, seguro que no soy la única,
Pero a mí este tipo de cosas me dan mucho coraje porque nosotros somos de una forma de ser que vamos con mucho cuidado, vigilamos las cosas que hacemos, intentamos no hacer ruido para no molestar a los demás. Y cuando ves que luego hay personas que les da igual, pues da rabia. Pero bueno, no me quiero enfocar en cosas negativas, son cosas que pueden pasar y que son muy normales, desgraciadamente. Así que nada, el día de mañana, cuando podamos, nos iremos a una casita, al campo, sin nadie. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. Bueno, como os he comentado, también le doy a este espejo, que es el que más ensucia, y para mí es muy importante mantener los espejos limpios, porque es algo que no tardamos nada en limpiar y los espejos sucios dan una sensación muy mala. Creo que son pequeños detalles, al final pues si los mantenemos limpios tardamos mucho menos en limpiarlos porque la limpieza es mucho más fácil, y de la misma forma que mantener el sofá ordenado y bien colocado pues marca una diferencia muy grande en una casa, pues los espejos, mantenerlos limpios igual. También mantener la mesa de cristal limpia. Son cosas que creo que dan una sensación de suciedad importante. En mi rutina diaria sí o sí tengo que aspirar el sofá. Creo que cada persona tiene unas prioridades y eso depende mucho pues de la familia, de si se tienen mascotas, de si no. En nuestro caso, pues claro, tenemos las dos perritas y como os he comentado, Pompi está ahora en plena muda de pelo. El otro día subí a las historias de Instagram una historia después de peinarla y literalmente salió otra Pompi. Y la realidad es que es imposible eliminar todos los pelos, no se puede, pero por lo menos intentar mantenerlo todo lo más limpio posible. Pero bueno, como siempre os digo, son pelitos de amor y yo prefiero tener pelos en mi casa a no tenerlas a ellas. Y ahora viene una parte importante que es colocar bien los cojines, aunque esto dure 5 minutos, siempre lo he dicho, porque es que me doy la vuelta y ya están mal puestos otra vez. Pero de todas formas, esos 5 minutos que están bien colocados son muy satisfactorios. Time moves fast when I'm with you. Went from lonely to falling in love, watching it all unfold. Yeah, I'm not scared of commitment, I'm just scared of doing something wrong. Antes de que llegue mi marido y lo desmonte todo, ya que tengo el sofá bien colocadito, voy a pulverizar el eliminador de olores de Zimán que os he enseñado antes. Y lo siguiente que voy a limpiar es la mesa de centro. Lo primero es guardar los mandos en su cajita. Esta cajita la compré en Westwing, es de madera y me preguntáis muchísimo por ella y la verdad es que tiene un tamaño perfecto. En mi caso para guardar los mandos, pero para lo que sea que la vayáis a utilizar creo que es perfecta y además es muy bonita. Ya hemos quitado el espejo del comedor y hemos tapado los agujeros, ahora falta pintar, la pared está hecha un desastre,
pero espero poder hacerlo en estas próximas semanas. La verdad es que me encanta hacer cambios en casa, pero no me refiero a cambiar por cambiar, sino cuando realmente sientes que quieres cambiar algo. Creo que ayuda a renovar la energía del espacio y también da una sensación de frescura y motivación, o por lo menos a mí me pasa. El caso es que cambiar cosas en casa según tus necesidades y gustos en cada etapa de tu vida hace que te sientas mucho más a gusto y cómodo en tu hogar. Y para mí esto es muy importante. 'Cause baby, I got problems in me. Sometimes it gets hard for me to tell you how I feel. I'm afraid to show you it's underneath. Quiero aprovechar para enseñaros los modelos de los posavasos que van a estar a la venta, espero que en este mes de marzo, porque la semana que viene ya voy a mandar género a Amazon y ya se podrán comprar. Van a haber 3 modelos, este es uno de ellos y estos son los que vamos a dejar aquí en la mesa de centro para utilizarlos. En todo caso ya os avisaré, pero sé que muchas los estáis esperando y quería enseñaros los modelos. Este rosa va a ser otro modelo, también muy bonito, un poco más atrevido y con un toque de color. Y el tercer modelo es este, también en dorado pero con un diseño diferente. Están hechos a mano con resina epoxi, que es un material muy resistente, y se venderán en packs de 4 unidades. Bueno, siguiendo con la limpieza, aparte de las tareas diarias, hoy quería hacer algo extra, que es pasar el aspirador antiácaros por la alfombra, que llevaba tiempo sin hacerlo, aunque la aspiro a diario, pero quería hacerle una limpieza más profunda. Y sí, como veis, seguimos con el forro de la mesa sin arreglar, pero es que esto es tarea de mi marido y yo ya se lo he dicho hasta en chino, así que bueno, algún día ya lo hará. Got a lot of demons up in my brain. Got a lot of bad thoughts giving me pain. I'm afraid to show you it's underneath. 'Cause I don't wanna let you down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. I don't wanna let you down. Este aspirador, alguna vez os lo he enseñado, tiene un sensor con una lucecita que indica la cantidad de ácaros del polvo y suciedad que hay. Cuando está roja significa que hay muchos y que está muy sucio, y entonces tú tienes que ir pasando el aspirador insistentemente hasta que esa lucecita se ponga de color verde. Antes de pasarlo por la alfombra había vaciado el depósito porque ya me imaginaba lo que iba a salir de aquí. Y ahora, dentro de unas semanas, de cara a la primavera, lo que haré será sacar la alfombra y darle la vuelta, porque así se gasta por los 2 lados igual, porque si no siempre hay un sitio que está más apelmazado. Así que nada, la sacaré, la limpiaré bien por todos lados, limpiaré por debajo del sofá, por detrás y le daré la vuelta a la alfombra. Esto es algo que no hacía con la anterior alfombra, sí que limpiaba por detrás del sofá y todo cada cierto tiempo, pero no le daba la vuelta y la verdad es que se notaba muchísimo que estaba un lado muy desgastado y el otro totalmente nuevo y es una pena. Así que con esta no voy a cometer el mismo error. Y mirad todo lo que ha salido de la alfombra. Realmente es cierto que las alfombras son nidos de ácaros y porquería y ya veis que aunque no se pise con zapatos de la calle se ensucia muchísimo. Así que entiendo perfectamente a las personas que no quieren tener alfombras, pero es que quedan tan bonitas que sinceramente es una lucha interior. Además son muy cómodas y a mis perritas les encantan. In your bedroom, waking up with you by my side, looking so beautiful. Yeah, I got high when I met you, got me way up in the clouds, and I don't wanna go there. 'Cause baby, I got problems in me. Sometimes it gets hard for me to tell you how I feel. I'm afraid to show you it's underneath. 'Cause I don't wanna let you down. Lo siguiente que tenía pendiente de hacer es limpiar las molduras del pasillo, que aunque no lo parezca, cogen muchísimo polvo, y las limpio con el plumero, así de sencillo. Y también quiero aprovechar para limpiar las puertas. Solo he grabado 2 para que no se haga muy pesado, pero así ya veis cómo lo hago. Suelo hacerlo de 2 formas, alguna vez lo he comentado en algún vídeo. A veces cuando voy rápido utilizo un pulverizador con agua y alcohol y voy limpiando, es una forma de no tener que secar y de ir mucho más rápido. Y si no, lo hago como lo estoy haciendo ahora, en un cubo pongo agua tibia y unas gotitas o un chorrito pequeño de lavavajillas para que no haga mucha espuma, y con una bayeta bien escurrida voy limpiando la puerta y el marco.
También le doy a las manillas y si se hace de esta forma es muy importante secar para que no queden marcas. La verdad es que las puertas quedan muy bien y casi siempre suelo hacerlo de esta manera, pero si tenéis puertas lacadas en casa y las limpiáis de otra forma que queráis compartir en comentarios, os lo agradecería porque así también vemos otras formas de limpiar que quizás no conocíamos. It's hard for me to tell you how I feel. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Got a lot of demons up in my brain. Got a lot of bad thoughts giving me pain. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down. Para acabar aquí en el salón y antes de irme a la cocina paso el aspirador. Para mí esto siempre es lo último, pero hay personas que lo hacen lo primero, yo no sé por qué. Al final creo que no hay una forma mejor de limpiar que otra, simplemente cada persona tiene que hacerlo como a ella le vaya bien y le funcione mejor. De hecho, yo no pretendo dar lecciones ni enseñar cómo se limpia algo porque no soy nadie para enseñar nada. Simplemente os muestro cómo lo hago yo y hago las cosas como me van bien a mí. Y si alguien puede cogerlo y le sirve, pues fantástico. También paso el aspirador por debajo del mueble de la tele. La verdad es que poner el mueble en alto, ya sea suspendido o con patas, como lo hemos puesto nosotros, creo que es todo un acierto porque facilita muchísimo la limpieza. El poder limpiar por debajo y por detrás de un mueble es mucho más fácil así. Yo que he tenido el mueble de las dos maneras, os digo que si estáis pensando en qué mueble poner, no lo dudéis. Siempre y cuando prioricéis la limpieza, está claro. Si os gusta más el mueble directamente en el suelo, pues adelante, pero que sepáis que es mucho más complicado de limpiar. Y ahora me voy a la cocina y lo primero que voy a hacer es acabar de llenar el lavavajillas para ponerlo y así mientras el lavavajillas va lavando yo voy haciendo otras cosas. En este vídeo no he sacado el baño porque al final es que siento que los vídeos de limpieza son siempre lo mismo y me sabe mal, pero es que aunque no quiera, los vídeos de limpieza son repetitivos porque al fin y al cabo solo tengo una casa y casi siempre se hacen las mismas cosas en una casa. Intento hacer cosas diferentes para que sea un poco diferente, pero bueno, por suerte hay mucha gente que lo entiende y que me dice que aún así les encantan mis vídeos y yo soy súper feliz, porque al final es algo que hago pues con todo mi cariño para vosotros, que hay mucho trabajo detrás aunque no se vea y me hace muchísima ilusión saber que os gustan. Al final el objetivo de estos vídeos es acompañarte, relajarte también, ¿por qué no? Porque me lo decís mucho y a mí también me relaja ver vídeos de limpieza, aunque parezca raro. Y bueno, pues también motivar a cuidar de tu casa y a que las tareas del hogar pues no te resulten tan pesadas. Pues nada, tenía un arsenal de ollas y sartenes por fregar porque había estado cocinando bastantes cosas en cantidad. Esto que le llaman batch cooking o algo así, ¿no? Es que ahora se le pone nombre a todo. En definitiva, he hecho arroz hervido en cantidad, patata hervida, brócoli, champiñones, bueno, para tener comida en la nevera
y no tener que estar todo el día metida en la cocina. Y otra cosa que quería hacer hoy es limpiar el microondas, que ya veis cómo está y le hace mucha falta. Yo lo hago de una forma muy sencilla, que ya he sacado alguna vez por aquí, pero últimamente me habéis preguntado bastante, así que supongo que hay gente nueva a la que le puede servir. En un recipiente pongo agua y exprimo el zumo de un limón, también meto el limón dentro del recipiente y lo llevo al microondas a calentar durante 7 minutos aproximadamente. Si no tenéis limón, lo podéis sustituir por una taza de vinagre de manzana. Pasado este tiempo, sacáis el recipiente del microondas con mucho cuidado de no quemaros porque está muy caliente y limpiáis todo el interior con una bayeta mojada bien escurrida. El vapor con el limón ayuda a desenganchar toda la grasa y además elimina los malos olores. El plato giratorio lo saco y lo friego a mano en el fregadero con lavavajillas. Después es muy importante secar para que no queden marcas. A mí me encanta esta forma de limpiarlo porque es fácil, rápida y sin ningún producto químico. Y ya veis que el microondas queda impecable y como un espejo. Y por fuera, tanto el horno como el microondas los limpio con el multiusos de Fabulosa. En este rato la lavadora ya había terminado, así que saco toda la ropa para que no se quede muy arrugada y la meto en la secadora. Meto en la secadora prácticamente todo, sí que hay algunas prendas que por el tipo de tejido y demás pues prefiero tenderlas, pero casi todo lo meto en la secadora. La verdad es que me resulta muy cómodo. Y una cosa que hago siempre cuando termino de utilizar la lavadora es dejar la puerta abierta y el cajetín abierto también y secar bien la goma por dentro para que no salga moho, ni malos olores, ni nada. Si esto lo hacéis siempre, la goma nunca se os pondrá negra. Para la inducción utilizo este spray que es de Mercadona. Aunque el Cif también va súper bien, este spray me resulta mucho más rápido para el día a día y más cómodo de utilizar. Lo siguiente que hago es limpiar el fregadero, esto es súper importante. Cada vez que termino de cocinar no puedo dejar el fregadero sin limpiar y lo primero que hago es limpiar el tapón del desagüe. El fregadero casi siempre lo limpio con el Cif, es el producto que más me gusta, sobre todo por su olor porque este es el de limón y deja muy bien el acero inoxidable. Para mí es un indispensable, ya lo sabéis, y no puede faltar entre mis productos de limpieza. Como veis he cambiado el taburete de la cocina, pero no os lo puedo recomendar porque me llegó en muy mal estado, lleno de óxido, de rayadas. Lo compré en Amazon de un vendedor externo y bueno, pues al final el óxido se puede limpiar, pero las rayadas no. Así que solicité el reembolso y la devolución y me dijeron que no tenía que devolver el producto, que me lo podía quedar. Y como el taburete que tenía estaba roto, pues temporalmente me quedo este hasta que encuentre otro que me encaje, que me guste y que sea de buena calidad. Es una pena porque el diseño me encanta, pero ya os digo, llegó en muy mal estado y por eso no os lo puedo recomendar. No me arriesgaría a recomendaros algo con lo que no estoy contenta y que os pase a vosotros también. Si tenéis armarios de alto brillo en la cocina, a mí me funciona genial limpiarlos con una mezcla de agua y alcohol de limpieza. Quedan perfectos y no hay que secar, por lo que la limpieza es súper rápida. Incluso la campana extractora, como es de cristal, la limpio con la misma mezcla. También le doy un repaso a la barrita del desayuno y limpio el pie metálico del taburete, que sabéis que lo detesto, pero por la distancia que tienen las patas de la mesa no me cabe otro taburete con otro tipo de patas, solo me cabe este pie.
o por lo menos todavía no he encontrado un taburete con unas patas que quepan aquí entre las dos patas de la mesa. Pero bueno, lo peor de este pie es que se ensucia mucho, coge mucho polvo, entonces hay que estar limpiándolo cada día si lo quieres tener bien. Pero por lo demás, no está mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. Sobre todo si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.